Le damos la bienvenida una vez más aquí a nuestro ministerio de enseñanza en el Talmud. Ya sabe que la palabra Talmud es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Estamos también muy agradecidos con nuestra audiencia que sigue enviando todas sus preguntas bíblicas y mire bien, es un gran privilegio de recibir todas sus preguntas bíblicas, donde típicamente nosotros respondemos diariamente a través de nuestro aplicativo, el WhatsApp, el chat de WhatsApp. Permíteme compartir ese número. El número es 1-310-804-7733. 1-310-804-7733. Ese número es gratis por todas partes del mundo. Escuche bien, mande su pregunta por texto y nosotros estamos respondiendo personalmente, y también estamos incluyendo muchas de esas preguntas en el siguiente día para amplificar la pregunta y la audiencia para el beneficio de nuestra audiencia. Pero también permíteme extenderle una invitación para aquellos que están en Cusco, para que ustedes sepan que este ministerio de enseñanza se transmite a través del canal Telenet HD 2.1 en Cusco. Y note bien, gracias por el canal Telenet que nos permite transmitir estas enseñanzas bíblicas cada día del lunes al viernes. Queremos expresar nuestra gratitud con ellos también. Y para el beneficio de nuestra audiencia que está en Cusco, tenemos la iglesia cristiana de la Gracia, que está ubicada en la zona de Huanchac, en Cusco, en la esquina de Garcilaso con la parte baja de Huanacapa. Garcilaso, Huanacapa, edificio 305 Huanacapa. Ahí está la iglesia cristiana de la Gracia en el quinto piso, que ocupa todo el quinto piso. Pero gloria a Dios, hay un ascensor. Eso es importante. Y la iglesia tiene sus cultos los domingos a las 9 de la mañana en la escuela dominical, y luego a las 10:30 precisamente comienza el culto principal con nuestro pastor Ángel Puente de la Vega, donde él está exponiendo la palabra del Señor versículo por versículo igualmente. Y la iglesia está con los brazos abiertos para recibirlos en el compañerismo de amor, y también que entran en el compañerismo de la palabra del Señor. Y para aquellos que están en los Estados Unidos, nosotros estamos localizados aquí en la iglesia Bautista de Town Creek, donde tenemos el privilegio de pastorear la iglesia. Y aquí la iglesia está ubicada en la ciudad de Aiken, Carolina del Sur. Estamos localizados en la calle 250 Town Creek Road, y ahí está la iglesia cristiana, la iglesia Bautista de Town Creek. Y note bien, tenemos nuestros cultos a las 8 de la mañana en español y a las 10 de la mañana en inglés. Para más información, simplemente comuníquese con nosotros a través de ¿qué? Escuchen bien, a través del número que está en la pantalla. El número es gratis por toda parte, texto. El número es 1-310-804-7733. 1-310-804-733. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, y vamos a continuar con nuestro estudio aquí en Romanos capítulo 7. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Romanos capítulo 7. Y ahora, como les dije la última vez, hemos entrado en una nueva sección de escritura, y donde estamos estudiando este párrafo largo de Romanos capítulo 7, versículos 7 al 13, y hoy llegamos a versículos 9 y 10. Romanos capítulo 7, versículos 9 y 10, y como es nuestra costumbre, siempre estamos compartiendo la palabra en dos versiones de la Biblia, en la Biblia cristiana y la Biblia católica, para asegurar que estamos sobre la misma página, caminando en la misma dirección, con el mismo propósito al mismo tiempo. Muy bien, dice, note bien que el tema principal en esta sección de escritura aquí en versículos 9 y 10 de Romanos capítulo 7 está hablando que la ley revela el hecho de la condenación y la muerte. La ley revela el hecho de la condenación y la muerte, y cómo es que funciona la ley. Y aquí note bien lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 versículos 9 y 10. Escuche bien lo que él dice. Dice, en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir al mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¡Wow! Mira bien, en la versión católica lo dice de esta forma, en versículos 9 y 10.
dice, en un tiempo, al no haber ley, todo era vida para mí, pero al venir el precepto revivió la fuerza del pecado y yo no quedé muerto, y yo quedé muerto, y así me encontré con que un precepto hecho para dar vida resultó para mí un instrumento de muerte. Yo creo que está más claro aquí en esta versión. Mira, lo que voy a hacer aquí es voy a incorporar varias preguntas en una, en una respuesta un poquito más larga y complicada, porque entró 17 preguntas sobre qué es el propósito de la ley. La fraseología, cómo se dijo, cómo se hizo la pregunta son un poco diferentes, pero es básicamente en síntesis eso es lo que esa es la pregunta que se está haciendo, ¿no? Ahora, para responder qué es el propósito de la ley, vamos a ver si podemos amplificar la respuesta para tratar de cubrir las 17 preguntas a la misma vez. Mira, lo voy a decir así, este es el mayor propósito de la ley. Este es el mayor propósito de la ley. Y yo creo que lo que voy a cumplir 3 puntos aquí. Número 1, el hombre que no conoce o no presta atención a la ley se siente vivo. Escuche bien. Trata de entender lo que dije. Primer punto número 1. El hombre que no conoce o no presta atención a la ley se siente vivo. Él se siente vivo. En otras palabras, él no tiene conciencia de la ley. Por lo tanto, no presta atención al pecado. No está consciente de que es pecador y está destituido de la gloria de Dios, que viola la voluntad de Dios y va en contra de la naturaleza de Dios. Y va en contra de la naturaleza de Dios. Él no se da cuenta de eso. Para él está viviendo lo que él está viviendo. Él no es consciente que él está actuando y viviendo una vida en contra de la persona de Dios. Esas cosas ni le entran en sus pensamientos, mucho menos en sus sentimientos. Él ignora la ley de Dios, presta poca atención a lo justo o a lo malo. Mira, cuando hace lo malo y no hace el bien, no tiene conciencia de ello, no le molesta. Absolutamente no le molesta en ningún sentido. No tiene conciencia y no tiene temor. Porque no le molesta. Mira, recientemente, una iglesia local aquí se comunicó conmigo sobre una persona en la iglesia, y estaba dentro de la iglesia, no era creyente, simplemente visitaba porque su esposa era creyente, pero él venía para, como digo, él asistía solamente para apaciguar a su esposa, nada más. Pero a él no le importaba nada, nada. Y el problema es que yo dije, mira, yo le dije al pastor que estaba hablando conmigo, esto no suena bien. Estamos hablando, ¿por qué? ¿Por qué estamos hablando? Porque ya me parece que lo que tú me vas a decir no agrada nada. Él dijo, no, en ningún sentido, mira. Él dijo, este hombre asistía a los cultos. De 4 domingos, él asistía 2 veces, 3 veces con su esposa. Solamente para apaciguarla a ella y para tenerla contenta. Pero resulta que este hombre estaba violando a las muchachas, a las jovencitas, ¿no? En la comunidad. Pero cuando él llega a la iglesia, este hombre, con el tiempo, resulta que está violando a 2 niñas en la iglesia también. Y por fin salió todo a la luz. Y tú tienes que entender que, por lo tanto, mucha gente no, mira la condición de este hombre. No tiene conciencia del pecado, no le molesta. No tiene conciencia de culpa, no es culpable. No tiene temor del castigo, porque no ve lo que está haciendo mal. Según si tú le escuchas el hablar. Y este es precisamente el problema de la ley.
¿Cuál es el propósito de la ley? Es para despertar en uno la conciencia del pecado, despertar en uno la conciencia de la culpa, despertar en uno que hay un castigo por sus pecados. Pero mientras que no tiene eso, él siente que él está vivo. Se siente vivo, se siente a salvo, se siente seguro, se siente confiado y con la certidumbre de que está agradando a Dios y será aprobado y aceptado por Dios. Esta es la locura de estas personas. Y nosotros estamos hablando de millones de personas en este mundo, en este globo, en este planeta, en esta tierra. Estamos hablando de millones de gente que caminan así. No importa la cultura, el idioma, no importa qué país estamos hablando. Hay gente así por todas partes. Se siente vivo a pesar de la realidad de su pecaminoso estado y condición. Sin la ley no conoce la verdad. Él camina conforme a su propia versión de verdad, a su propio criterio de verdad. La ley, mira, sin la ley, él no puede conocer la verdad, sin la ley. Él no puede conocer de que es un pecador y que está condenado. Inmundo y siempre destituido de la gloria y de la aceptación de Dios. Él no se da cuenta que eso es lo que está pasando con él. Y así hay gente. Tú dices, pero ¿no tiene conciencia esta persona? No, hombre, tienen conciencia. Cicatrizada, pero tiene conciencia. Tiene una conciencia distorsionada. Porque la norma de la comunidad, la norma de la sociedad, la norma de la cultura ha llegado al punto histórico, no importa qué país, que la violencia, el crimen es ya tan normal que el pueblo se ha acostumbrado. Para estas personas, él anda bien. Él anda normal. Porque cuando, entre comillas, la buena gente no dice nada, no hace nada, él está bien, él está chévere, por decirlo así. La segunda cosa, este es el mayor propósito de la ley. El hombre, punto número 2, el hombre que conoce la ley de Dios y le presta atención es vivir el pecado. Mira, escuche bien, lo voy a repetir. Punto número 2. El hombre que conoce la ley de Dios y le presta atención, ve vivir el pecado. Ve vivir el pecado. ¿De qué estamos hablando? Por el conocimiento de la ley, el hombre se hace muy consciente de pecado cuando quebranta la ley. Ahora, él no tiene excusa. Él conoce la verdad. Él conoce su condición como él está caminando. Mira, es la ley. Es la ley. Y dice, ¿qué ley? Aquí. Aquí está la ley, la palabra de Dios. Esta es la ley. Esta es la ley. Él conoce que la ley es la ley que le da, mira, es la ley que le da una dolorosa convicción de pecado. Él tiene que enfrentar esa tremenda realidad. Es la ley la que le da una dolorosa convicción de pecado. Yo ando mal. Es la ley la que le da el sentido de culpabilidad. Yo tengo la culpa. Yo tengo la culpa. No son las circunstancias de la vida. En cuanto yo me puedo justificar la razón porque yo hice tal cosa es porque esto y esto. No. Yo siento la culpabilidad y yo soy culpable. Es la ley que le da la conciencia del juicio, que le da la conciencia del juicio venidero.
La ley está detrás de mí. La ley me va a alcanzar. La ley me va a juzgar. Es la ley que le hace que su espíritu muera. Es la ley que hace que destruye su confianza y su seguridad y consuelo y certidumbre. Que le andaba bien cuando no andaba bien. Es la ley que le muestra el verdadero estado y la condenación y la muerte que él va a tener que enfrentar. Que necesita desesperadamente ser liberado del pecado y la muerte. Y que necesita urgentemente un Salvador que pueda hacerlo acepto delante de Dios. Él tiene que llegar a ese punto, él tiene que ser confrontado. Y si él no llega ahí, él nunca va a llegar. Él nunca vas a llegar. ¿Entiendes? A los pies del Señor Jesucristo. Nunca va a llegar a tener una confrontación, una crisis espiritual. Yo ando mal. Me estoy dando cuenta que estoy condenado delante de los ojos de Dios. Él tiene que llegar a ese punto. Tú le puedes pintar con flores, tú le puedes regalar un montón de cosas a esta persona, tú le puedes decirle toda la mentira que tú quieras, pero él sabe que él anda mal cuando él llega delante de la ley. Así es. Punto número 3. Mira, el foco del asunto es, punto número 3, la ley ha sido ordenada para dar vida. La ley ha sido ordenada para dar vida, pero no en el sentido que los hombres piensan. La ley ha sido ordenada para dar vida, pero no en el sentido que los hombres piensan. ¿De qué estamos hablando? Mira. Los hombres piensan que la ley fue dada para ser guardada. Y que por guardar el mandamiento pueden ganarse la aceptación de Dios, obrando para qué? Para intentar de ganar su camino al cielo. Y sin embargo, este no es el modo en que la ley da vida al hombre. Tú tienes que entender que la ley nos habla de cosas completamente diferentes. Cuando yo pienso A, la Biblia me está hablando de B. Cuando yo pienso de B, la Biblia me está hablando de C. La Biblia tiene la tendencia de contrarrestar, contradecirme lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que he dicho. Esa es la Biblia. Porque estamos entrando en la esfera de la mente y el corazón de Dios. Dios obra acá arriba en un nivel, en un estándar mucho más alto que el nuestro. Y cuando nosotros somos confrontados con la palabra, lo que pasa es que decimos, pero ¿cómo otra vez? ¿Cómo? Todo es lo contrario. Porque por la primera vez es cuando llegamos a este punto de reconocer, yo he puesto el coche yo he puesto el coche enfrente del caballo. Eso no funciona. Por la primera vez se da cuenta que él tiene el coche enfrente del caballo. Tiene todo al revés. Y él necesita esta confrontación para rescatar y salvar su bendita alma, su espíritu. Mira. El foco del asunto, este es el tercer punto. Punto número 3. El foco del asunto es la ley ha sido ordenada para dar vida, pero no en el sentido que los hombres piensan. Mira, los hombres piensan que la ley fue dada para ser guardada y que por el guardar el mandamiento pueden ganarse la aceptación de Dios, obrando para ganar su camino al cielo. Pero así no es. Mira, la ley le da vida al hombre, ¿sabe cómo? Escúcheme, esto suena un poco raro, ¿no? La ley
da vida al hombre, primeramente destruyendo su egocentrismo y su justicia propia. Así que comienza la ley. La ley da vida a la persona, al hombre, destruyendo su egocentrismo y su justicia propia. La ley da vida al hombre, revelándole la verdad, su verdadero estado y condición. La ley le da vida al hombre, mostrándole que es un ser corrupto y pecador. La ley da vida al hombre, demostrándole que necesita urgentemente ser librado del pecado y la muerte. Y cuando el hombre realmente mira a la ley, la ley de Dios, aprende su verdadera condición. Está corrompido y destinado a enfrentarse a la condenación y la muerte. Al aprender este hecho es llevado a buscar la salvación de Dios. Por lo tanto, la ley no es mala, es buena. Cuando por fin tú llegas al tope de tu vida, tú llegas al tope donde ya tú estás sin salida y te fijas, ¿esta ley me va a condenar o esta ley me va a liberar? Y él llega a este punto donde dice, necesito, Señor. Mira, vamos a hacer esto. Vamos a ver si podemos amplificar esta idea utilizando otras escrituras para ver si tú puedes. Mira, por ejemplo, aquí en mi oficina, yo tengo una ventana para allá, yo tengo una puerta para allá, tengo otra puerta para allá. Por lo menos yo tengo 3 maneras como entrar en mi oficina. Y las 3 me prestan una perspectiva, un punto de vista diferente, de allá para acá, de allá para acá y de allá para acá, o de acá para allá. Y las escrituras nos ayudan a ver el mismo tema a través de los ojos de otro punto de vista, pero dice la misma cosa. Mire bien, por ejemplo, abre su Biblia en Romanos capítulo 7 y vamos a bajar hasta versículo 22, 23 y 24, por favor. Romanos capítulo 7, versículo 22 hasta 24, por favor. Vamos a leer, mira lo que dice. Primeramente, en la versión cristiana dice así, porque en el hombre interior me delito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, este es el apóstol Pablo que está hablando, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En la versión católica lo dice así, versículo 22, 23 y 24, dice, en mi interior me complazco en la ley de Dios, pero experimento en mi otra ley que la lucha contra lo que me dicta mi muerte y me condena es la ley del pecado que está en mí. Infeliz de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? ¿Quién? Mira, tú y yo tenemos que responder a este también de realidad. Mira, en el libro de Gálatas, vamos a Gálatas capítulo 3, por favor. Gálatas capítulo 3, mira lo que dice. En la versión cristiana, en la versión católica, por favor, vamos a Gálatas capítulo 3. Versículo 24. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Mira lo que dice la palabra del Señor. En la versión cristiana dice, de manera, Gálatas capítulo 3, versículo 24 dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe.
En la versión, mira, en la versión católica dice así, versículo 24, la ley nos sirvió de acompañante para conducirnos a Cristo, así poder recibir la salvación por medio de la fe. So, la ley, mira, la ley te ayuda o la ley te condena, pero la ley siempre hace algo. Y sepa algo, que la ley nunca es, como digo, la ley no es, mira, la ley no es pasiva. La ley es activa. Va a activar una de dos cosas. Me va a ayudar a confrontarme yo mismo con ella, con la ley. Soy un pecador. Y estoy condenado y no sabía que estaba condenado. Y a la misma vez, la ley despierta en mí mi conciencia. Y cuando despierta mi conciencia, me doy cuenta que yo soy un vil, vulgar pecador y yo necesito arrepentirme. Y la ley comienza a hacer su buena obra en mí. Que al principio la ley, al principio la ley estaba haciendo la obra de condenación, y si yo logro de reconocer lo que está haciendo, luego se convierte en la ley de la vida y de redención. Mira bien. En Proverbios capítulo 12, vamos a ir a Proverbios capítulo 12, a la mano izquierda, por favor, en medio de la Biblia, en Proverbios capítulo 12, mira lo que dice el versículo 28, en la visión cristiana, ahí lo tengo, mira lo que dice aquí ahora en la versión católica. Vamos a ver si la encontramos aquí. En este Salmo, no Proverbios, en este Proverbios, perdón, capítulo 12. Mira lo que dice aquí. En Proverbios capítulo 12. Mira lo que dice en versículo 28. Dice, en la versión cristiana dice, en la senda de la justicia está la vida. En la senda de la justicia está la vida. En el camino, ¿no?, está la vida. Y en su camino no hay muerte. En la versión católica lo dice de esta forma, dice, en el sendero de la rectitud está la vida. En la senda de la justicia está la vida. En la senda de la rectitud está la vida. El camino torcido conduce a la muerte. Yo creo que la palabra está diciendo, aquí está la ley dice esto y aquí está el resultado. Y la ley dice esto y aquí está el resultado. Ahora, ¿cuál de los dos tú vas a escoger? ¿Cuál de los dos? La decisión es suya. Tú tienes que decir, mira, tú no te puedes escapar. Tú tienes que decidir. Tú tienes que responder. Mira, en el libro de Ezequiel, en capítulo 33, vamos a mirar lo que dice Ezequiel capítulo 33, por favor. Mira lo que dice la palabra del Señor en Ezequiel capítulo 33. Capítulo 33, mira. Mira lo que dice aquí, en versículo 19. Dice que en la versión cristiana dice, pero cuando el impío se aparta de su maldad y practica el derecho y la justicia, vivirá por ello. Vivirá por ello. Mira bien, en la versión católica lo dice así, él dice, y si el malvado se convierte de su maldad y
actúa con rectitud y justicia, vivirá. Mira, si tú me estás escuchando ahorita y estás sintonizando en este momento, ¿sabe qué? Tú estás debajo de la oportunidad en este momento. Este es el momento de su arrepentimiento. Este es el momento de su despiertamiento. Este es el momento de salir de la condenación. Este es el momento de llegar y reconocer: yo soy un pecador en camino al infierno. Si yo no me enderezco y Señor no lo puedo hacer solo, yo necesito tu ayuda. Tú tienes que llegar ahí. Ningún hombre te puede salvar en esta tierra. El único hombre era Jesús, pero él ya resucitó. Ahora él ha prescrito para nosotros en cómo ser salvos y cómo recibirle perdón. Y él te ha hablado, pero muy claro. Ahora, no te me hagas loco porque no eres loco. No eres tan loco como tú piensas. Mira bien. Ahora, vamos a regresar a Romanos capítulo 7, versículo 11. Vamos a Romanos capítulo 7, versículo 11. Estamos progresando aquí. Mira lo que dice en Romanos capítulo 7, versículo 11. Ahora, aquí yo creo que tú veas conmigo. Aquí note bien lo que dice versículo 11. Y aquí este pasaje singular. El tema principal de este pasaje, este versículo, es que la ley revela lo engañoso. La ley revela lo engañoso del pecado. Este es el tema de este versículo. Y dice en versículo 11, Romanos capítulo 7, en la versión cristiana dice: porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. La ley revela lo engañoso del pecado. En la versión católica lo dice de esta forma en versículo 11, donde dice: en efecto, con ocasión del precepto, la fuerza del pecado me sedujo y por medio de él me llevó a la muerte. ¿Cuánta gente termina en mal? Porque ignoraron la ley, ignoraron la palabra. Por un momento breve, brevecito del placer del pecado, y ahora tienen que pagar el precio. Esta mañana, cuando yo salí de casa, y yo fui a hablar con la gente en la oficina, ¿no? Donde yo vivo, ¿no? Y cuando yo voy saliendo, se me malogró la puerta para cerrarla. ¿Qué pasó aquí? So voy a la oficina y le explico: mira, tengo este problema, voy saliendo de casa ahorita, la puerta cerró, pero la bisagra principal, mira, que me abre la puerta y la detiene, se cayó completamente, todo se cayó. Digo: Señor, gracias. Nosotros ella levanta el teléfono y llama a la persona que se encarga del mantenimiento. Él dice: ahí voy, estoy en camino a la casa de él. Dile que ahí estoy en camino. Ok, gracias. Ella me dijo. Pero cuando yo me voy a despedir, entra una señorita en la oficina. Y la señorita que entra, ella entra y yo puedo ver que es joven y puedo ver que está embarazada. Yo lo noto. Y la señora que me está asistiendo en la oficina me presenta con ella. Y me dice: esta señorita, y ella le dijo: con todo respeto, él es un pastor, tengo que hablar con él. Y yo me quedé mirando y dije: y la señorita me quedó mirando. Y ella termina. Ahora, se nota que ella está embarazada. Yo dije: ¿cuántos meses? Me dice: tengo 4 meses de embarazo. ¿Está feliz? ¿Está alegre? Le pregunté a ella, ¿su esposo está feliz? Y ella no me responde, y ella tira la vista así directa al piso.
Bueno, señorita, perdóname, no quise hacerle sentirse incómoda, simplemente la estaba felicitando si todo está en orden. Y ella me dice, ese es el problema, que no tengo nada en orden. Y yo, ¿cómo? Dice, no estoy casada. Mm. Mis padres me corrieron de la casa. Mm. Estoy con tantos problemas y embarazada encima de todo esto. Y yo, estoy escuchando. Dice, ¿y qué hago? Y yo le sigo escuchando. Y ella me mira y me dice, ¿qué debo de hacer? Y yo dije, bueno, ahora señora, tú me has hecho una pregunta, señorita. Ahora te puedo responder. Mientras que tú estabas gritando y lo que estaba haciendo, como no me había hecho una pregunta, yo no estaba en ningún lugar para responderle. Y dije, señora, ahora, mira señorita, yo entiendo que tú tienes problemas grandes, según lo que entiendo todo lo que tú acabas de decir, pero tú necesitas un redentor. Tú necesitas un salvador, tú necesitas alguien que te puede ayudar más allá de lo que tú piensas. Y esa persona es Dios. Él es el que te puede ayudar si usted lo permite. Pero si no lo vas a permitir, estamos desperdiciando el tiempo aquí hablando. Pero yo no quiero nada que ver con la iglesia, no quiero nada que ver con las cosas de Dios. Pero tú no quieres ver nada con Dios. Señorita, una de curiosidad. Le hice la pregunta, señorita. En estos momentos que tú te sientes abrumada y que ya no aguantas el peso de la gravedad de su situación, ¿con quién tú hablas? Y ella se me quedó mirando. Y ella me dice, estoy en la calle. Bueno, señorita, ¿cómo es posible que tú llegaste a este lugar? Porque aquí no hay acera, no hay vereda, aquí no hay bus, no hay transporte. ¿Cómo que tú llegaste aquí? Bueno, una amiga me trajo aquí y luego anoche y entramos en una gran discusión esta mañana y yo salí de la casa. Y eso, la cosa no salió bien. No, en ningún sentido. ¿Y a dónde tú vas? Yo regreso a la calle. ¿Y estás embarazada de 4 meses? Sí. Bueno. Señorita, tú necesitas Dios en tu vida. Y no importaba lo que yo decía, ella no le interesaba. ¿Qué? Mira, no le interesaba. Yo creo que usted no te habla. Es el pecado el que toma la ley y la mal usa. Es el pecado que toma la ley y la mal usa. Toma la ley y nos engaña. ¿Cómo? Bueno, hay por lo menos 2 modos. Número 1, el pecado hace mal uso de la ley y engaña a la persona haciéndola sentirse segura y a salvo. El pecado esto es, la justicia propia. Dice, obedece la ley y vivirás. Pero eso es un engaño. Porque ningún hombre puede guardar perfectamente la ley. Es imposible. En lo profundo, el hombre honesto y pensante, ¿no? Sabe que nunca logrará la perfección guardando la ley de Dios. Pero su pecado. Esta es la parte más importante. Para el momento. Pero su pecado y su justicia propia le hace seguir tratando permanentemente, pero está para siempre engañado y condenado. Porque no sabe, tú tienes que llegar un momento,
yo mismo no me puedo perdonar, yo mismo no me puedo justificar, yo mismo no me puedo sacar de la condición que yo me encuentro. Yo necesito ayuda. Yo misma me he metido en un pozo tan profundo que no puedo salir a las olas. No puedo salir a las olas. Es que no puedo. Mira. Dije, tú tienes que entender que tú necesitas al Señor. Mira, el centro, vamos a decirlo así, el centro de la cuestión es esta. El centro de la cuestión es esta, mira. La ley revela el carácter engañoso del pecado o de la justicia propia. La ley revela el carácter engañoso del pecado o de la justicia propia. Mira, la ley demuestra que el hombre no es perfecto, que no puede vivir sin pecar, que peca y peca y peca y no puede dejar de pecar. Cuando un hombre mira honestamente a la ley destruye el engaño del pecado. La segunda cosa que tú tienes que reconocer es que el pecado hace mal uso de la ley. El pecado hace mal uso de la ley y engaña al hombre desanimándolo y haciéndole sentirse desamparado sin esperanzas. Mira, el pecado engaña al hombre haciéndole pensar que ha sido dejado para dar vida al hombre. Mira, por lo tanto, cuando el hombre sigue quebrantando y quebrantando y quebrantando y quebrantando la ley, se siente muy consciente de que está condenado y es incapaz de lograr la justicia de la ley. Sabe que ha desagradado a Dios y siente que él es inaceptable para Dios. Mira, note que los sentimientos de desamparo y de la desesperación le afectan y se siente derrotado, se siente excluido, se siente caído. El pecado sencillamente toma la ley y usa el fracaso del hombre para desanimarlo. Eso es lo que hace lo que hace. El pecado usa la ley, por decirlo así, para azotar al hombre y hacerlo sentirse indigno, desamparado, sin esperanzas, para sumirlo y más en la desesperación. Eso es lo que hace la ley. Y el pecado, mira, en Romanos capítulo 7, versículo 11 dice así, dice, porque el pecado, por esa ahora, vamos a rezar ahí, en Romanos capítulo 7, versículo 11 dice así, porque el pecado aprovechándose del mandamiento me engañó y por medio de él me mató. Tienen que tener mucho cuidado con esto. En la versión católica lo dice así, versículo 11. Dice, capítulo 11. No, versículo 11 dice, en efecto, con ocasión del precepto, la fuerza del pecado me sedujo y por medio de él me llevó a la muerte. Es lo que está haciendo. Le lleva a la muerte. Mira. En el libro de Tito, vamos a ver. Libro de Tito, por favor. Mira, vamos al libro de Tito, capítulo 3. Tito. Mira lo que dice aquí, Tito, capítulo 3 en la versión cristiana y vamos a la versión católica también, por favor. Tito. Capítulo 3. Mira lo que dice en versículo 3. Tito capítulo 3, versículo 3. En la versión cristiana dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, porque nosotros también en otro tiempo éramos desobedientes, porque nosotros también en otro tiempo éramos extraviados, porque nosotros también en otro tiempo éramos esclavos y deleites y placeres diversos. Éramos esclavos de deleites y de placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándose unos a los otros. Así una vez en nuestro pasado, así vivíamos nosotros.
En la versión católica lo dice así, en Tito capítulo 3, versículo 3. Vamos a Tito, perdón. Capítulo 3, versículo 3. Mira lo que dice. Dice, porque también nosotros fuimos en otro tiempo irreflexivos, rebeldes, descarriados, esclavos de toda clase de malas inclinaciones y placeres, llenos de maldad y de envidia, éramos despreciados y nos odiábamos unos a otros. ¿Cuánta gente tú conoces así? Mira lo que dice Hechos capítulo 3. Vamos al libro de Hechos, el siguiente libro. En Hechos capítulo 3. Mira lo que dice el versículo 13. En la versión cristiana dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice, hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. No sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. En la versión católica lo dice así, en versículo 3. En versículo 13, perdón. Él dijo, al contrario, exhortándose mutuamente cada día, mientras dure este hoy, mientras dura este hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por la seducción del pecado. Tú y yo tenemos que tener cuidado. Bien, aquí nosotros no estamos hablando de los sentimientos y los pensamientos de Eddie Ildefonso, porque los sentimientos y pensamientos de Eddie Ildefonso solamente son los sentimientos y pensamientos, no tiene sentido. En el libro de Proverbios, capítulo 11, mira lo que dice Proverbios, que vamos a rezar al libro de Proverbios, por favor. Vamos al libro de Proverbios. En capítulo 11. Lo que dice aquí en Proverbios capítulo 11, en versículo 3, mira bien. En la versión cristiana dice, la integridad de los rectos los guiará. La integridad de los rectos los guiará, mas la perversidad de los pérfidos lo destruirá. En la versión católica lo dice así, la integridad guía a los honrados, la perversidad arruina a los malvados. Está claro, está claro. En ese mismo capítulo, mira, baja este versículo 19. En Proverbios capítulo 11, versículo 19, en la versión cristiana dice, el que persiste en la justicia alcanzará la vida. El que persiste en la justicia alcanzará la vida y el que va en pos del mal, su propia muerte. En la versión católica lo dice así, en versículo 19, dice, el que actúa con rectitud camina hacia la vida. El que persigue el mal va hacia la muerte. Mira, tú tienes que entender que la realidad es nuestra. Mira, yo creo que usted anote esto ahora. Mira. Una actitud tal hacia la ley es una actitud de pecado. La ley jamás fue dada para llevar al hombre a la desesperación. Y en verdad no puede. Es el pecado dentro de los hombres lo que les lleva a la desesperación. La mente torcida y los pensamientos impíos llevan a los hombres al estado de la desesperanza. La ley fue dada para revelar al hombre su pecado y para tomar el pecado y la existencia y ya existente y revelar al hombre su vergüenza y sus consecuencias. Cuando se dio la ley, el hombre ya estaba en un estado de pecado y muerte, ya estaba pecando y moría. Dios le dio la ley porque lo amaba, porque sabía que los hombres necesitaban ser dirigidos a la persona de Cristo. Y la desesperación y la desesperada necesidad de un Salvador. Tal es el propósito glorioso de la ley, un propósito que está lejos de ser absolutamente malo. Está lejos de ser absolutamente malo. Tú necesitas el arrepentimiento. Acercaos
arrepentíos de sus pecados, porque el reino de Dios se te ha acercado.